situación del costo de la vida estaba muy complicado acá, sobre todo a la gente, digamos, que trabaja, que no trabaja en empresas, la gente que tiene que andar día a día viendo a ver cómo se gana el sustento, porque bueno, todos los precios suben y especialmente la gasolina ahora en estos días, y la gente tiene las mismas necesidades, pero no se le aumenta su salario. Está muy difícil la situación del país, estamos feos, como dicen, ¿verdad? Yo pienso que el costo de vida acá en Costa Rica es súper carísimo. O sea, empezando de que los impuestos, digamos, lo que es la canasta básica, o sea, prácticamente, o sea, es muy costosa y muy elevada. Los ingresos que tienen los costarricenses para satisfacer las necesidades en realidad no alcanza. Sí, por un lado el costo de la vida, por otro lado los impuestos que están poniendo, ya, y estamos feos, la verdad. Creo que es un tema que es urgente planteárselo desde cada uno y cada una de nosotros, ¿verdad? Desde la ciudadanía. Es un tema en el que hay que pensar, ¿verdad? En el que oímos que los diputados están hablando cuando hablan del empleo público, oímos que está hablando el Ejecutivo cuando habla de los préstamos y hace unos planes, oímos que hay expertos que se reúnen y conversan sobre eso, y de alguna manera nosotros y nosotras no estamos invitados a esas mesas, ¿verdad? Y es una mesa en la que en la que nos vamos a quedar afuera, en la manera más literal, ¿verdad? O sea, a la que no nos vamos a poder sentar a comer si no nos ponemos a pensar y si no nos ponemos las pilas a ver, bueno, qué implica para mí, de qué manera me hago cargo de esto, qué me falta para vivir mejor, cuánto de esto que me falta para vivir mejor podría ser una responsabilidad, o podría ser algo que yo intente resolver, ¿verdad? Y cuánto es algo que tengo que demandar, ¿verdad?, a las personas que yo elijo para que me representen desde otras instancias gubernamentales. El costo de vida de un país depende principalmente de dos factores. Un factor que es monetario, que depende de cómo se maneja la política monetaria. Ahí se viene influido el tipo de cambio y la cantidad de colones que existan en la economía. Y el otro factor que depende de la oferta y la demanda. Ahí depende mucho de cómo el mercado se comporta, si es muy competitivo, si es muy poco competitivo y cómo responde la demanda a la diferente oferta de productos. Mercados poco competitivos y mercados muy concentrados y políticas monetarias que pueden hacer que el valor de la moneda se pierda en el tiempo, hacen que se encarezca la economía para la población. El costo de vida se ve desde lo más pequeño, ¿verdad?, hasta lo más amplio. Creo que una de las cosas, digamos, donde se nota más es yendo al supermercado, ¿verdad? Porque uno no hace grandes variantes en sus compras mensuales. De vez en cuando se antoja de algo, se premia con algo, pero no sé, la quincena o el mes, ¿verdad?, de lo que vamos a la feria, de lo que vamos al súper, de lo que vamos al almacén a comprar los productos de limpieza, adquirimos cosas muy similares, ¿verdad? Incluso las mismas marcas. Y la factura que nos llega, de pronto uno dice, ok, compré 5 cosas, pagué 30.000 colones. Y uno piensa, bueno, ¿qué de lo que compré es un lujo, ¿verdad? O qué de lo que compré podría no consumir mi familia y yo, no sé. En Costa Rica el costo de la vida incrementó mucho, es uno de los países en donde aumentó más el costo de la vida en los últimos 30 años antes del 2009. En el 2009, cuando se da una crisis, el precio de los bienes y servicios empieza a disminuir. Entonces nosotros teníamos inflaciones de 2 dígitos, inflaciones del 10%, el 11%, una inflación baja era del 9%, y eso hizo que el país generara un costo enorme y además se tradujera en mayores devaluaciones. Pero seguimos siendo una economía en donde tenemos una
una moneda muy devaluada, o sea, un tipo de cambio relativamente alto en comparación con otros países, y eso generó esa percepción de aumento de costo de vida en estos años. Si analizamos el último quinquenio, lo que podemos ver es que sí se ha controlado bastante el incremento en el costo de vida, pero lo que ha sucedido es que los ingresos o el ingreso per cápita de la población ha crecido un poco menos. Entonces ahí tal vez el crecimiento de los precios no es tan elevado, pero sí estamos viendo que el crecimiento de los ingresos en la economía no ha sido tan alto como en años anteriores. Muchos ticos dicen que el costo de vida es muy alto en Costa Rica y esto también es mi percepción, que sí es alto el costo de vida. Y lo que veo en la comunidad de expat, lo que yo veo y leo por el Facebook y social media, es que dicen que sí es bastante alto comparado sobre todo con otros países latinoamericanos. Yo considero que Costa Rica es un país caro, en general para vivir, pero también considero que es un país en el que nos hemos acostumbrado a que la plata no nos alcance, ¿verdad? A que siempre nos falte un poquito para llegar a fin de mes, ¿verdad? Un 5 para completar el colón, y que esa necesidad que no pudimos cubrir se nos vaya arrastrando, esa deuda la vayamos incorporando en la cotidianidad, la vayamos pasando de un mes a otro, y eso afecta no solamente nuestra parte económica, ¿verdad? Y nuestro poder adquisitivo, sino también nuestra manera de vivir la cotidianidad y de valorar cuánto cuesta lo que hacemos, cuánto vale lo que hacemos, ¿verdad? Siempre sentimos que no vale suficiente, que no nos alcanza con el esfuerzo que hacemos para adquirir lo que necesitamos o para tener lo que necesitamos. Yo soy húngaro, pero vivo en Alemania y parte de tiempo paso mucho en Costa Rica. Yo considero Costa Rica relativamente caro para vivir. En general, caro, sobre todo por la comida. Lo que gastamos en comida es sumamente alto para mí, me parece. Los alquileres tampoco son muy baratos, digamos. Yo tengo un apartamento muy parecido acá que en Alemania, de tamaño, y yo pago acá más que en Alemania en este momento. Sucede con alquileres el tema relacionado al costo de financiamiento. Si yo compro un apartamento para alquilar como un negocio, yo tengo que financiarme, entonces yo tengo que comparar el costo de financiamiento con el alquiler. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, lo que se ha observado en el país es un incremento en el costo de financiamiento que se ha traducido en un incremento de los alquileres y la posibilidad de tener vivienda. Entonces, una persona ahorita, si quiere adquirir una vivienda, va a tener que pagar un préstamo sumamente alto, y ese monto, si lo compara con la casa que podría tener si la alquila, ¿okay?, le va a permitir tener una casa un poco mejor con ese monto. ¿Qué sucede con esto? Que el inversionista, la desarrolladora, el mercado inmobiliario que esté haciendo esto, tiene que calzar esos costos de los alquileres, esos costos del financiamiento con lo que cuesta financiarse en un banco. Entonces, ¿qué hace esto? Que la tasa de interés y el costo de financiamiento en el país ha hecho que se incremente mucho el precio de los alquileres, porque la población ha tenido que pasar de comprar una vivienda a alquilarla, producto de lo que cuesta básicamente financiarse. Otras cosas que acá a mí me parecen caros es la comida, sobre todo supermercado. Esto yo podría decir que estoy casi 100% seguro que es más caro acá. Sobre todo cuando compras productos importados. Todos los importados acá a mí me parecen sumamente caros. Los productos de importación en Costa Rica ahí responden a dos temas. Uno, que el tema cambiario, y el otro, el asunto de la competitividad del sector importador. Hay muy pocas empresas que importan gran cantidad de productos, y esas importaciones tienden a reducir la capacidad de competencia en el mercado. Tenemos un efecto impositivo, tenemos aranceles elevados en algunos productos de importación, y eso también genera un efecto que encarece los productos en el país. Y también el precio de luz y agua, esos sí son caros en Costa Rica. Internet es caro. Yo acá pago el mismo precio para el internet que en Alemania, que es bastante alto, que está por $30. Vemos también algunos rubros, por ejemplo, como el internet, que en esos casos los precios se diferencian. En algunos países son más caros, dependiendo de qué tan concentrado está el mercado. La diferencia de ingresos y gastos entre la población de los diferentes deciles se ha distanciado mucho. O sea,
algo importante aquí no es que hay más pobres y más ricos, ¿okay? Sino que la distancia entre los pobres y los ricos se ha hecho mayor. ¿Okay? Porque a veces se maneja como que cada vez hay más pobres. Ahorita con la de la pandemia aumentó la pobreza, pero uno lo que observa es que si bien es cierto, el ingreso de los hogares más pobres aumenta un poquito, el ingreso de los hogares más ricos aumenta muchísimo más. Entonces eso genera estas brechas. Esa brecha social solo genera resentimiento, ¿verdad? Solo genera que unos se señalen a los otros, ¿verdad? Y bueno, en casos extremos genera delincuencia, ¿verdad? Genera necesidades de acceder a ciertos delitos o comercios ilícitos, ¿verdad? Porque bueno, es la manera verdaderamente que tiene la gente, no es gente que dice, bueno, yo sueño, ¿verdad? Cuando sea grande con dedicarme a la delincuencia, pero bueno, que es la movilidad social que está ofreciendo el país, ¿verdad? Y si no nos ocupamos de esto. En Costa Rica, en los últimos años, se ha observado un incremento importante en el endeudamiento de los hogares. De hecho, la baja en el consumo que se ha observado en estos momentos es porque el incremento en el endeudamiento de los hogares fue tan alto que ya los hogares llegaron a un límite en donde su capacidad de poder hacer frente a estos pasivos fue muy baja. Si observamos, por ejemplo, el cambio en el consumo de los hogares y lo comparamos con el cambio en el crédito de consumo, uno se da cuenta de que hace unos 10 años cerca de un 30% del nuevo consumo era financiado. Hoy en día hemos llegado a rubros del 70%, o sea, 70% del nuevo consumo lo logro pidiendo prestado. Entonces, en Costa Rica, ¿cómo se ha logrado eso durante los últimos años? Mediante créditos, financiamiento. El crédito a consumo ha crecido muchísimo, mientras que el crédito hacia agricultura y hacia industria no. El crédito a consumo crece mucho y esto genera entonces que se fomente esa parte de la economía, le da sostenibilidad, pero genera que los hogares se endeuden mucho. Entonces el nivel de endeudamiento de los hogares ha crecido, mantuvo el consumo durante mucho tiempo, pero ahorita estamos teniendo problemas, por ejemplo, de morosidad en los bancos. Creo que sí, que se han abierto un montón de pequeñas ventanas y nos han empezado a llegar rumores de los que ya sospechábamos, de los que algunos de nosotros y nosotras sabíamos, ¿verdad? De la cantidad de endeudamiento, ¿verdad? Que la gente está soportando sobre sus hombros. Y la cantidad de endeudamiento yo solamente la puedo traducir en cantidad de angustia. O sea, ¿hacia dónde podríamos ir? Yo pensaría que la economía no está en una situación tan grave si no fuera por la situación fiscal y lo que esto podría generar sobre el tipo de cambio. Porque nosotros en este momento más bien veníamos de una situación de crecimiento muy lento y en este momento estamos generando un mayor crecimiento, pero se vino la pandemia. Entonces el resultado que se veía para enero del 2020 era muy favorable. ¿Qué pasó? Que con la pandemia el resultado que se dio para marzo y abril fue bastante malo y de ahí en adelante fue pésimo. Entonces, si no hubiera sido por ese efecto de la pandemia, la economía fuera creciendo un poco más. O sea, el crecimiento se esperaba que fuera positivo. Entonces se esperaría que para mediados del 2021 uno espera, o sea, que en este año uno espere que la economía mejore. Este incremento en la actividad económica generaría mayores ingresos, bajaría un poco la tasa de desempleo y bajaría la pobreza. Pero el país tiene un problema encima sobre los hombros, que es el tema fiscal. Entonces, en el tanto el gobierno no arregle el problema fiscal, yo considero que la presión sobre los precios va a caer sobre la población. Entonces, en este momento, la población debiera estar pendiente de si el gobierno va a reducir su gasto, va a aumentar los impuestos, va a conseguir prestado a tasas más favorables, porque si no va a hacer eso, todo lo que no logre el gobierno va a recaer sobre el costo de vida de las personas. ¿Por medio de qué? De tipo de cambio. En el momento en que el gobierno no puede hacer frente a sus deudas, los que en este momento le prestan al gobierno podrían dejar de prestarle y podrían inclusive querer sus recursos y esto hace que la deuda del gobierno se encarezca. ¿Qué pasa en este caso? La afluencia de dólares se reduce y más bien podrían salir dólares del país. Cuando salen los dólares del país, el tipo de cambio sube y ahí es donde el costo de vida nos recaería sobre la población. Pienso en la calidad de vida, no solamente en las cosas en las que nos podemos comprar, ¿verdad? O en las que podemos gastar nuestro dinero, ¿verdad? Sino también en la manera que podemos vivir, ¿verdad? Cuánto tiempo y
cuánto sentimos que se valora lo que hacemos. Si al final de trabajar todo un mes, dando realmente lo mejor que tenemos para dar, con compromiso y con responsabilidad, no podemos asumir nuestros gastos. Entonces, creo que todas estas cosas en general generan una insatisfacción inconmensurable.